¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Un gusto en saludarles. ¿Me pueden confirmar como de costumbre cómo estamos con el audio del día de hoy? ¿Me escuchan? Buenas noches, Lee, ¿cómo está? Buenas noches, Perfecto, un gusto licenciado. en saludarle. Sí, bueno, pues ya con tres. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto en saludarles. Pues ya con confirmaciones del audio. Pues es un gusto para mí estar nuevamente acá con todas y todos ustedes en esta noche un poquito lluviosa de miércoles. Estuve pues ahí con una pequeña contratiempo y por eso pues iniciamos unos minutos tardes el día de hoy, pero pues la clase durará lo que tenga que durar, no lo que duró la clase de la semana anterior. Yo sé que la clase perdón, no de la semana anterior, sino de una semana importante, trató temas que, pues bueno, el programa de curso se estructura de una forma en la cual tenemos que, pues, en este caso, realizar alguna referencia respecto a, pues, temas de derecho laboral colectivo, sustantivo, y también tenemos que platicar un poquito acerca de generalidades del proceso, porque esos conceptos, esa capacidad que tengamos de manejar distintas instituciones del derecho procesal del trabajo es lo que nos va a permitir en la práctica pues poder diferenciar contra qué órganos jurisdiccionales se deben plantear determinados conflictos colectivos de carácter económico y social o jurídico, y en este caso pues también cómo se organizan esos tribunales para que no nos parezca algo nuevo o algo que no hemos visto. La materia procesal colectiva del trabajo tiene sus propios principios, sus propias particularidades, que al igual que otros derechos procesales, pues vale la pena que tengamos en mente y lo tengamos en consideración. Como es de costumbre, pues vamos a primero pues a grabar la reunión, ¿verdad? Para que todos, todas aquellas pues, compañeros y compañeras que por alguna razón no pudieron asistir a determinada sesión, pues tengan a la mano el tema de ponerse al día. Ahí encontrarán ustedes en el Classroom la carpeta de grabaciones de clase y también las presentaciones, y cualquier duda o cuestión, pues estaré para servirles por las vías indicadas, ¿ok? Entonces, nuestra segunda acción, como de costumbre, porque tenemos que ir hilando los temas que vamos tratando en clase, ¿pudiera alguien rápidamente indicarme cuál es la regla general o la forma general en la cual se organizan los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva? Únicamente pues enumerándome los órganos que entran a conocer tanto en primera instancia y segunda instancia, y posterior a ello pues ya me dirá otro compañero y compañera cuál es la excepción a esa forma de organización de los tribunales en materia procesal colectiva. Entonces, acepto voluntarios, voluntarias. ¿Quién me puede decir lo que platicamos en la clase anterior al respecto de la forma general en la cual se organizan los tribunales de trabajo y previsión social en materia colectiva? Mili me levantó la mano y después Dani me va a decir la excepción. Entonces, Mili, adelante. Buenas noches, licenciado. Primero es el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Estos son los de primera instancia. El juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social, el Tribunal de Conciliación y Tribunal de Arbitraje. En segunda instancia están las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Ok, Mili, y dígame una cuestión a mí y a todos los compañeros acá. ¿En todos los departamentos de la República de Guatemala existen los centros de servicios auxiliares de la Administración de Justicia? No, licenciado. No, ¿verdad? Hay algunos que directamente pues se puede plantear las distintas demandas colectivas que vamos a estudiar a lo largo de este semestre en distintas jurisdicciones, en distintas competencias territoriales,
no existe este centro de servicios auxiliares, sino que son directamente ante los jueces de instancia que se plantean las distintas peticiones. Y vamos a ver, Mili, continuando con usted. ¿Cómo se integran los tribunales de conciliación y arbitraje de conformidad con la normativa laboral? Sí, licenciado, según el artículo 193, está integrado por un tribunal colegiado que lo preside un juez de trabajo y previsión social y un representante de titular y 3 suplentes de los trabajadores. Y en tercer lugar, tenemos a un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Perfecto, solo que no es el artículo 193, es el artículo 293 del Código de Trabajo. 193. Y doctrinariamente, ¿cómo se le llama al juez de instancia que integra el Tribunal de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje? Presidente. Pero tiene otro nombre, doctrinario, que eso nos denota la combinación o el equilibrio que busca la integración de estos tribunales de conciliación y arbitraje. El juez letrado de derecho. El juez letrado o el juez de derecho, ¿verdad? ¿Y cómo se le conocen a los dos miembros de ese tribunal de conciliación y arbitraje que como órgano colegiado entran a conocer el conflicto, pero que en este caso, pues precisamente uno de los requisitos es que no sea ni empleado del organismo judicial y no sea abogado? ¿Cómo se le conoce ese tipo de jueces en la práctica? Legos o de hecho. Así es, ¿verdad? Son los jueces legos o de hecho, que pues ya vieron ustedes un listado de requisitos que deben cumplir este tipo de jueces y lo que se busca precisamente es darle un equilibrio al criterio jurídico que puede adoptar un juez de instancia en su tribunal para la resolución de un conflicto de carácter económico-social. Y ahora vamos con Dani. Dani, lo que platicaba yo ahí con la compañera Mili, es una regla general de la organización de los órganos jurisdiccionales en materia colectiva. ¿Será que todos los conflictos económicos y sociales se conocen de la misma forma o hay alguna excepción en el ordenamiento jurídico guatemalteco para la organización de esta forma de los tribunales? Buenas noches, licenciado. Sí, la hay. Según el artículo 6 del decreto 71-86 de la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de los Trabajadores del Organismo del Estado. Esa excepción es para nosotros, los trabajadores del organismo judicial, que pues necesitamos un sindicato, ¿no?, que nos represente. En este caso lo hacen los magistrados y no los jueces, porque pues los jueces, como lo platicábamos en la clase anterior, esos están sujetos a la carrera judicial, mientras que los magistrados, como bien lo decía usted en la clase anterior, estos están sujetos a elección por los diputados, entonces no corren un peligro de ser despedidos. Exactamente, ¿verdad? Entonces, observamos que esta norma que nos cita Dani, pues nos establece la única excepción en materia de organización de los tribunales en materia colectiva, que estos pues son los trabajadores del organismo judicial. Ellos su conflicto no lo plantean ante un juez de instancia, sino que se van directamente a plantearlo ante una sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en primera instancia. O sea, las salas, y esa es una interesante pregunta, si tienen un examinador muy mala onda de privado, les podría preguntar en qué caso las salas de la Corte de Apelaciones no conocen en segunda instancia, sino como primera instancia, y es en materia procesal colectiva del trabajo, específicamente cuando son conflictos colectivos planteados por los trabajadores del organismo judicial. Se plantea directamente la demanda colectiva ante las salas de la Corte de Apelaciones, conocen en primera instancia ellos, y la segunda instancia la conoce la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara respectiva. Dice el Código de Trabajo, la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, y esta Cámara respectiva pues hace referencia a la Cámara de Amparo y Antejuicio, ¿verdad? Ustedes pues saben muy bien que la organización de la Corte Suprema está dividida en 3 cámaras: la civil,
la penal y la de amparo y antejuicio, que en la de amparo y antejuicio se ven temas, en este caso, pues también de materia laboral, ¿verdad? Entonces, pues esa sería nuestra segunda instancia y tiene una lógica, ¿verdad? Ya que los jueces y los funcionarios judiciales pues están sujetos al poder de su empleador del organismo judicial, que es la presidencia del organismo judicial. Y imagínense, un juez de primera instancia, aunque esté integrado con un tribunal de conciliación y arbitraje, falla en contra de los intereses patronales del organismo judicial, pues pueden existir cierto tipo de represalias, ¿no? Mientras que los magistrados, pues al ser designados por el Congreso de la República, gozan de determinada inamovilidad y no están sujetos a ese poder discrecional de la presidencia del organismo judicial y posteriormente del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pues eso platicamos un poquito en la clase anterior para que refresquemos algunas ideas. Y el día de hoy, pues, les voy a compartir también, como de costumbre, la pizarra. El día de hoy vamos a conocer un tema que estoy seguro que a alguna y a alguno de ustedes les suena, porque vamos a estar conociendo algunas cuestiones de derecho colectivo, de derecho laboral colectivo, pero desde el punto de vista sustantivo. Y esto pues tiene un interés especial para mí porque si vamos a entrar a conocer los conflictos de carácter colectivo que se plantean en los tribunales de la jurisdicción y de la materia, en este caso pues laboral, tenemos que saber quién los plantea y cómo se organizan, ¿sí? Porque estas partes procesales deben cumplir a la hora de comparecer a este tipo de procesos con determinados requisitos para poder ser capaces de plantear un conflicto de carácter colectivo. Entonces, los temas que vamos a ver el día de hoy solo va a ser un tema, ¿sí? Va a ser lo relativo o la clase va a girar alrededor de las partes procesales en materia colectiva del trabajo, ¿ok? Vamos a estar haciendo ahí alguna remembranza, algunas instituciones que ya estudiamos, pero hay ciertas cuestiones que yo quiero repasar y quiero remachar en ustedes para que precisamente pues este tipo de instituciones las podamos manejar a la hora de resolver casos prácticos, a la hora de resolver alguna pues pregunta del examen. Les comparto pues que ya estoy trabajando en ese examen, primer examen parcial, y va a venir, como se los había comentado en la primera clase, una parte teórica, es muy importante la teoría, pero en procesal veremos más ejercicios prácticos, ¿ok? Y bueno, pues en un proceso en general, en la materia de derecho procesal colectivo del trabajo, tenemos que hacer la diferenciación entre los sujetos procesales y las partes procesales, ¿sí? Sujetos procesales y partes procesales como tal. Cuando nosotros hablamos de la categoría de sujetos procesales, hacemos referencia a una categoría general, ¿sí? Y esta categoría general nos abarca, pues, dos tipos de sujetos. Están, por un lado, los sujetos, en este caso, jurisdiccionales, ¿sí? Y por otro lado, nos encontramos con sujetos, en este caso, pues, particulares, ¿sí? Particulares. En este caso, pues, en los sujetos procesales jurisdiccionales, creo que, pues, para todas y todos ustedes que hayan recibido distintas clases de derecho procesal, saben ustedes que, pues, nos hacemos referencia a toda la organización que integra desde un juez de instancia hasta, pues, los distintos empleados y funcionarios judiciales que integran propiamente un juzgado, ¿no?
En materia laboral, procesal colectiva, observamos que existen pues distintos o una forma distinta de organizar los tribunales en primera instancia, toda vez de que el trabajo que realizan los juzgados de trabajo y previsión social se ven complementados por representantes de los trabajadores y representantes de los patronos que se integran a los tribunales de conciliación y arbitraje. Y eso fue pues también lo que estuvimos platicando en la clase anterior. Asimismo, acá, como lo vimos en la primera clase de diferencias entre el derecho procesal individual del trabajo y el derecho procesal colectivo del trabajo, pues en este caso no estamos hablando de un empleador o patrono contra un trabajador, ¿sí? Sino que los trabajadores no comparecen de una forma individual a los distintos procesos colectivos del trabajo, sino que comparecen a través de grupos coaligados de trabajadores o sindicatos de trabajadores. Entonces, aquí hay una imposibilidad material de que un trabajador por sí mismo, por voluntad individual, plantee un conflicto o una demanda de índole colectivo. Porque para poder tener esa legitimidad, esa legitimación de comparecer a un proceso colectivo laboral, debe necesariamente pues ser representado a través de un grupo coaligado de trabajadores o a través de un sindicato de trabajadores, ¿no? La única excepción a esta regla es que pues los patronos pueden comparecer ya sea a través de un sindicato de patronos o cuando son la parte demandada, comparecer como patronos individuales, ¿sí? Como patronos individuales. Ahora bien, por eso se los comentaba al inicio, cuando hablamos de sujetos procesales, hacemos referencia a este universo de personas, que comparecen a un proceso o que tienen la capacidad de comparecer a un proceso colectivo en materia laboral, ¿sí? Pero una cosa son los sujetos procesales que estudiamos en la doctrina y otra muy distinta, las partes procesales, que es lo que veremos en la siguiente presentación. Cuando hacemos referencia a las partes procesales, las únicas personas o las únicas entidades que tienen capacidad de ser parte dentro de un proceso son los grupos coaligados de trabajadores y los sindicatos de trabajadores o los sindicatos de patrono y los patronos individuales. ¿Por qué les hago yo esta diferenciación que podrá en algunos casos utilizarse como sinónimo en otras áreas? ¿Sí? Porque decimos que los sujetos procesales, y vamos a escribir acá, tal vez una comparativa abajo, los sujetos procesales, por eso es una definición en general, porque son todas las personas, ya sea individuales o jurídicas, que forman parte del proceso. ¿Ok? Que forman parte del proceso. ¿Sí? Esos son los sujetos procesales. Eso es algo en general. Un juez, pues, forma parte de un proceso. Un tribunal de conciliación y arbitraje forma parte del proceso. ¿Sí? Entonces, en este caso, esa es una definición en general. Pero partes procesales solo pueden ser estas dos, porque solo entre las partes procesales
puede existir litis. ¿Sí? Puede existir litigio. Por eso le llaman abogados litigantes, a ustedes, porque representan a una parte procesal. Cuando se comparece a juicio, aunque no lo pareciera, sobre todo en el área penal, pero cuando se comparece a juicio, usted como parte no está peleando con el juez. El juez lo que está conociendo es su pretensión, pero su litis, su conflicto, no es con un sujeto procesal jurisdiccional. Se realiza ante él, pero no es con él. Por eso es que en la teoría general del proceso, y específicamente en la teoría del derecho procesal colectivo del trabajo, se nos hace esta diferenciación, porque partes de un proceso solo pueden ser aquellos que pueden plantear pretensiones que denotan su litigio, que denotan un conflicto entre ellos. Entonces, en este caso, pues evidentemente solo pueden ser los grupos colegiados de trabajadores o los sindicatos de trabajadores los que podrían plantear un conflicto de carácter económico, social o jurídico. Y en este caso, pues los sindicatos y los patronos individuales también pueden llegar a tener alguna pues interés en contraposición a los trabajadores representados a través de sus formas de organización. Y ahí es donde se traba la litis, ¿no? Ustedes, ahí es donde viene y existe una amalgama que el juez, pues, en última instancia, tiene la facultad, como sujeto procesal encargado de impartir justicia, de, en este caso, pues, dictar la resolución que en derecho corresponde. Creo que aquí no vamos a tener ningún problema, pero aún así les consulto. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna consulta que deseemos realizar hasta el momento? ¿La tenemos? ¿No la tenemos? Todo claro, Va, porque yo como se los digo, ¿verdad? Creo que estos ya son conceptos que ustedes han ido trabajando a lo largo de otros derechos procesales, pero que verán ustedes y a lo largo del curso, que es importante, pues en este caso, darle un repasón para tenerlo claro. Ahora bien, esto es parte del derecho procesal colectivo del trabajo. ¿Existe alguna persona que tenga el interés de esta noche? Pues no sé, yo les ofrezco 5 puntos extras. ¿Algún voluntario o voluntaria que desee prender su micrófono y que me responda una pregunta? ¿Algún voluntario o voluntaria? con el beneficio de la duda y temor a equivocarnos, ¿no? Va, veamos ahí pues Gloria Mercedes. Parte del proceso, parte del derecho sustantivo colectivo, pues en este caso es la organización máxima de los trabajadores que puede llegar a ser un sindicato. ¿Cómo constituimos un sindicato nosotros acá en Guatemala? Se constituye, primero hay que pues elegir, los sindicatos tienen personería jurídica, entonces tienen que conformarse primero por esta figura, que significa realizar un acta notarial para nombrar al representante. Se forman los estatutos, se presentan ante el Ministerio de Trabajo, una vez autorizados se publican en el diario oficial y ya se le da la autorización para que el sindicato empiece a funcionar. Tiene personería jurídica y está conformado por representantes de los trabajadores. Fundamento legal de cada uno de los pasos de constitución de un sindicato. Porque eso es derecho sustantivo del trabajo, sí, parte colectiva. Busco mi código de trabajo en este momento. Sindicato. O sea, que no lo tenía a la mano. No, sí lo tengo a la mano. A ver. Resolución de conflictos, no. Formación de los sindicatos. Artículo 206 del Código de Trabajo. El primer paso está en el 206. Sí, porque dice que es toda asociación permanente de trabajadores.
Pero esa es la definición de sindicato. Deme un segundo entonces. ¿Puedo hablar, licenciado? Sí, adelante, Ronnie. Bueno, como primer paso para formar un sindicato sería poseer el consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores. Fundamento Por escrito legal, más Ronnie. patronos sería el artículo 216 del Código de Trabajo. El primer paso es el artículo 216 del Código de Trabajo. El artículo 216 del Código de Trabajo regula el primer paso para constituir un sindicato, ya sea en una empresa que sea privada o que sea pública la institución. Artículo 216 nos establece esa reunión de 20 o más trabajadores o, si fuere patronos, de 5 o más patronos. Posterior a ello, ¿qué hacemos, Ron, para inscribir un sindicato? De acuerdo al artículo 209 del Código de Trabajo, se le tiene que dar aviso por escrito a la Inspección General de Trabajo directamente o por medio de delegación. Exactamente. Artículo 209 del Código de Trabajo, el aviso a la Inspección General de Trabajo. Posterior a ello, ¿qué se debe realizar? Cuando ya dimos el aviso, gozamos de un derecho. ¿De qué derecho? Después se tendría que celebrar la primera sesión para Sí, elegir al comité. Pero ¿por qué? ¿Por qué yo le doy aviso? ¿Por qué le doy yo aviso a la Inspección General del Trabajo? ¿Solo es para que de buena onda sepan ellos o cuál es la importancia del por qué yo le doy aviso, le tengo que dar aviso a la autoridad administrativa laboral? Sería para que los trabajadores no puedan ser despedidos y gozar de inamovilidad. Para que los trabajadores gocen de inamovilidad. Exactamente, Ronnie. Adelante, siga. Sí, como le decía, el paso 3 sería celebrar la primera sesión para elegir al Comité Ejecutivo Provisional, que sería el Consejo Consultivo Provisional, y discuten y aprueban los estatutos, así como también el acta constitutiva. Sería el artículo 217. 217, ajá. También el 220, ¿a usted? Sí. Posterior a ello, se tendría que realizar una solicitud por escrito a la Dirección General de Trabajo para aprobar los estatutos y el reconocimiento de la personalidad jurídica. Y ese derecho se prescribe en 20 días. Sería el artículo 218 y 221 del Código de Trabajo. Perfecto. Sigamos entonces con el siguiente paso. Sería acompañar original y copia del acta constitutiva y de los estatutos firmados en cada uno de los folios por el secretario general y miembros del comité. Sería el artículo 218, literal B. Después de ello, la Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. Si carece de algún requisito, en sus anales se rechaza la solicitud, si no se les da un plazo de 3 días para subsanar errores. Y el paso 7 sería el despacho superior da el visto bueno para que el ministro emita un acuerdo aprobando los estatutos y reconociendo la personalidad jurídica y ordena su inscripción. Esto regulado en el artículo 218, literal D del Código de Trabajo. Y de igual forma, el mismo artículo y la misma literal establece que la Dirección General de Trabajo, dentro de 10 días de haber recibido la solicitud, inscribe al sindicato en el libro de personas jurídicas del registro público de sindicatos de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ya tiene sus documentaciones. ¿Qué pasa con esa documentación? Después de eso, se publica el acuerdo en el diario oficial de forma gratuita dentro del plazo de 15 días siguientes a la inscripción. Ajá, y después ese documento se lo queda el departamento o la dirección laboral. Una vez inscrito el sindicato, el Departamento Administrativo de Trabajo devuelve una copia de los documentos presentados al sindicato. Perfecto, Ronnie. Muchas gracias. Pues miren, ese es sencillamente y de forma resumida el proceso para la constitución
de un sindicato. ¿Por qué es necesario recordarlo y por qué es necesario reafirmarlo en nuestra materia del derecho procesal colectivo del trabajo? Porque de realizar conforme a la ley este tipo de pasos, es que nosotros vamos a tener la oportunidad de adquirir una personalidad jurídica para el planteamiento de conflictos de carácter económico y social o conflictos jurídicos. En la práctica, aunque no es correcto, pero algunas entidades patronales plantean lo que se conocen como incidentes de punto de derecho para retrasar la tramitación de los conflictos y precisamente buscan atacar cuestiones de forma de la celebración de asambleas de los sindicatos donde se convocó al conflicto o de la personería de las personas que comparecen. Entonces, todo este procedimiento administrativo, una vez sea validado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tiene pues en este caso una relación con nuestra materia porque es lo que nos da vida, lo que nos da la posibilidad que en una empresa se pueda plantear este tipo de conflictos si existe la capacidad de sindicalizar a 20 o más trabajadores o, en este caso, pues, si es un sindicato de patronos, que sean 5 o más patronos. ¿Ok? Entonces, Ronnie me escribe al final de la clase para cumplirle lo ofrecido. ¿Ok? Pues esto es algo que tenemos que tener todas y todos en nuestro código de trabajo remarcado, nuestro esquema hecho. Yo acá les comparto uno de manera sucinta, en la cual, pues, en este caso, tenemos que tener nosotros la capacidad de poder inscribir a un sindicato, porque, pues, en la práctica es muy poquito, ¿no? Es muy poco lo que nos dan para poder realmente, pues, hacer este tipo de procedimientos ante la autoridad administrativa. Asimismo, pues es de mi interés compartirles a ustedes, dentro del material de apoyo del curso, un manual o unas minutas de actas que desarrolló una ONG, específicamente CalDH, que se dedicó un momento al tema laboral, para que ustedes pues tengan en su haber determinadas actas, por ejemplo, cómo realizar una acta de asamblea constitutiva de sindicato, cómo realizar pues las peticiones administrativas ante el Ministerio de Trabajo y así pues vayan ustedes haciendo una carpeta de documentos que en la práctica les puede servir, ¿verdad? A mí este tipo de cuestiones me ha servido bastante, pero sí tenemos este tipo de pasos que yo sé que todas y todos ustedes pues hubieran tenido la capacidad de respondérmelo. Ronnie tuvo la velocidad de prender su micrófono y de decirlo en orden, pero en este caso, pues así es como se constituye un sindicato, ¿sí? Se deben reunir los interesados, posterior a ello se le debe dar un aviso a la Inspección General del Trabajo. Pues una vez dado el aviso, los trabajadores que están constituyendo el sindicato gozan de una inamovilidad para la celebración de su asamblea constitutiva. Esta está regulada en el artículo 217 y en el artículo pues 218 y 220, donde están los requisitos de la misma. Posterior a ello, pues tenemos, una vez desarrollada la asamblea constitutiva, esta queda en acta, ¿verdad? Pueden auxiliarse por un notario. La ley como tal, pues en este caso no nos exige tajantemente la comparecencia de un notario, pues pueden ser entre de ellos mismos. Se reconoce que esto es un derecho poco formalista y se solicita la inscripción, ¿verdad? Se solicita la inscripción ante, pues en este caso, la Dirección General del Trabajo, y ella pues tiene plazos para constituir este sindicato, ¿no? Califica el expediente, no lo puede rechazar, debe pues en este caso establecer determinados previos si considera que no cumple con determinados requisitos, gestiona a esta Dirección General del Trabajo el visto bueno del despacho superior, en este caso el señor ministro de Trabajo,
Y una vez se gestiona este visto bueno, pues se inscribe el sindicato, existe un registro público de sindicatos, aparte del mercantil, de la propiedad, de propiedad intelectual, registro de ciudadanos, todos esos típicos. También uno de los registros de Guatemala es el registro público de sindicatos. Posterior a ello, pues se le devuelve una copia del expediente al sindicato. Ya van a ver por qué se les devuelve una copia, porque en los conflictos económicos y sociales deben adjuntar determinados documentos para demostrar su personalidad y su personería. Y una vez se les devuelve este tipo de documentación, se transcribe el acuerdo y se publica en el diario oficial. Y así es como nosotros constituimos un sindicato. Esta es la parte procesal principal que puede llegar a representar a la parte trabajadora dentro de un conflicto de carácter colectivo. ¿Tenemos alguna duda con este procedimiento? Y si no tenemos ninguna duda, excelente. Si alguna persona todavía no lo tiene dentro de su código o no lo tiene por lo menos la idea, este es el procedimiento, estos son los artículos, tomen nota de este tipo de procedimiento, ¿sí? Porque es algo que en este caso es elemental para la materia colectiva del trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, pues un sindicato como tal, ya vimos en la primera clase su definición de conformidad con la ley, es una forma de organización de los trabajadores, ¿sí? ¿Qué órganos tiene un sindicato de una empresa en este caso? Y este tipo de órganos, pues está compuesto por una asamblea general. Esta asamblea general, que es el máximo órgano de decisión de un sindicato, tiene la facultad de, en este caso, pues nombrar a su comité ejecutivo, nombrar a su consejo consultivo y nombrar a su comisión de fiscalización. Básicamente son 4 órganos los que comparecen en un sindicato, ¿sí? Y pues en este caso, así como la Asamblea General también nombra al Comité Ejecutivo, nombra al Consejo Consultivo y nombra a la Comisión de Fiscalización, en materia procesal colectiva del trabajo también tiene otra función. Y esa función es, primero, pues autorizar, en este caso, pues el inicio del conflicto, o sea, que no es una decisión. Esperen ustedes que la letra me está quedando mal. No es que sea una decisión unilateral de determinadas partes del sindicato, sino que es en acta donde se debe iniciar, en acta de la Asamblea General, donde se debe iniciar el conflicto de carácter colectivo, y también tiene la facultad de nombrar delegados. Para, pues en este caso, los distintos pasos que lleva un conflicto colectivo, que lo vamos a ver en la próxima clase, desde su negociación por la vía directa, y en caso, pues, de que no llegar a una negociación satisfactoria por la vía directa, pues, en este caso, plantear el conflicto colectivo ante los órganos jurisdiccionales, ¿ok? Entonces, pues también vale la pena pues tener ese mapeo de cómo funciona un sindicato a lo interno para poder tener claro cuáles son esas intervenciones que debe o llega a tener un sindicato en una demanda colectiva, ¿sí? Pero los trabajadores pueden comparecer a un conflicto colectivo, que vamos a empezar ya a ver la próxima semana,
a través de un sindicato. Pero también en la clase primera platicamos de otra parte procesal que puede representar a los trabajadores. ¿Cuál es esta parte procesal? ¿O qué otra forma puede adoptar las formas de organización de los trabajadores? Un grupo coaligado. Así es, un grupo coaligado o lo que se conoce como un comité ad hoc. Para ustedes, ¿cuál es el fundamento legal del grupo coaligado o del comité ad hoc? Artículo 374 del Código de Trabajo. Artículo 374 del Código de Trabajo, pues nos establece la facultad de poder los trabajadores, en caso de no contar con un sindicato o en caso, pues en este caso de manifestar un conflicto y no estar sindicalizados, a través del nombramiento de un comité ad hoc o de un grupo coaligado, que no, pues en este caso no pueden estar nombrados por más, o no pueden estar compuestos por no más de 3 miembros, dice la norma, y pues tienen también la facultad de plantear conflictos de carácter económico y social, ¿sí? Si vemos, pues nosotros, aquí esta diapositiva, no sé por qué la subí un poquito así rara la pizarra, pero si vemos nosotros, pues una comparativa entre un sindicato y grupo coaligado, que son las dos formas en las cuales las partes procesales de los trabajadores pueden comparecer, es de que pues un sindicato tiene una naturaleza permanente, mientras que un grupo coaligado o comité ad hoc tiene una vigencia temporal, ¿no? Y tiene un objetivo en específico, que es el planteamiento del conflicto económico colectivo. Un sindicato, pues sí goza de una personalidad jurídica propia, mientras que un grupo coaligado no goza de este tipo de personalidad. Tiene una existencia limitada, una existencia sujeta a determinado conflicto, y una vez se agota ese conflicto, pues ni siquiera hay necesidad de cancelarlo, sino que deja de existir. En ese momento ya no puede seguir operando, necesita volver a constituirse. Y acá también esto es muy importante porque esto es lo que nosotros negociamos en un conflicto de carácter económico social. Negociamos instrumentos de normación colectiva, ¿sí? ¿Cuáles son esos instrumentos de normación colectiva que negociamos? Los sindicatos tienen la facultad de poder negociar contratos y pactos colectivos, mientras que el grupo coaligado puede negociar únicamente convenios colectivos, ¿sí? Y esa es una diferencia importante, porque a la hora de someternos a un proceso de carácter colectivo, tenemos que tener bien claro qué es lo que puede negociar cada una de las partes, ¿sí? Cada una de las partes. ¿Tenemos alguna duda al respecto de este tipo de comparativas? Yo sé que son conceptos que ya vieron ustedes en Derecho Laboral 2, pero yo les aseguro que les va a ser de mucha utilidad tomar estos apuntes, y para aquellas personas de que no recuerden con exactitud algunos conceptos, pues tengan la oportunidad de repasarlo, ¿no? Porque si no, vamos a estar hablando otro idioma a partir de la próxima semana, ¿sí? Vamos a estar, porque yo voy a dar por hecho que ya saben que es un sindicato, que ya saben que es un grupo coaligado, y vamos a empezar a hablar y va a agarrar cada vez más velocidad la clase, y puede ser pues que sí requiramos algún repaso de algunos conceptos, ¿no? ¿Estamos claros con esto? Esteban levantó la mano, adelante. Sí, licenciado, buenas noches. Yo solo tenía una pregunta.
No sé si existe el caso de que antes de que se formara un sindicato en alguna empresa, se formara un grupo coaligado y generara un convenio. En este caso, luego de que se forme un sindicato, ¿pueden derogar algún convenio que haya formado un grupo coaligado anteriormente? No, mira, la palabra sí puede llegar a pasar, Esteban. Sí Ok. puede llegar a pasar que, por ejemplo, en mi centro de trabajo, yo no cuente todavía con el número mínimo para constituir un sindicato, pero bueno, yo inicié pues una solicitud de, en este caso, un conflicto colectivo o la firma de un instrumento de normación colectiva que puede realizar un grupo coaligado comité ad hoc, establezcamos y acordamos ciertos derechos y obligaciones con la parte patronal y puede llegar el momento en el cual pues ya tengamos el mínimo necesario para constituirnos como sindicato y pues iniciemos un trámite para constituirnos como sindicato y una vez constituidos como sindicato, pues planteemos un conflicto para normar ya nuestras condiciones que ya logramos adquirir a través de un convenio colectivo de condiciones de trabajo cuando éramos comité ad hoc, pero ahora deseamos, en este caso, que sea un pacto colectivo de condiciones de trabajo que tiene esa característica o que está revestido de una mayor formalidad por ser ley profesional de conformidad con el, si no me recuerdo, es el artículo 49 del Código de Trabajo, que pues le da ese estatus al pacto colectivo y este pacto colectivo pues ya tiene otro tipo de garantías, se debe pues negociar cada cierto tiempo, se puede ir renovando, pero la palabra técnica, bueno, la palabra que tú usaste no es que se derogue el convenio, porque recuerda que los derechos laborales son garantías mínimas, o sea, tú no puedes decir, bueno, ahora ya hay sindicato, ya no vale tu convenio, vamos a regresar a las condiciones iniciales. No, porque en este caso, pues los derechos son garantías mínimas y son superables, ¿no? Pero sí puede llegar a pasar ese tipo de supuestos, ¿ok? Licenciado, buenas noches, una consulta. Buenas noches, David, adelante. Gracias. Fíjese que solo quisiera saber, si en una institución hay más de 2 sindicatos, uno que es más antiguo, se forma un nuevo sindicato, pero el sindicato, por así decirlo, mayoritario, negoció el pacto colectivo y luego, durante los años, negocia otros y otros pactos colectivos. Pero ¿qué pasa si alguno de esos pactos tergiversa o disminuye los derechos de los trabajadores? Por ejemplo, ahora en muchas instituciones hablan de lo que es la libre remoción, o sea que a todos los trabajadores los pueden remover libremente, y eso lo negoció, por así decirlo, el sindicato mayoritario. ¿Qué puede hacer el segundo sindicato ante esa situación? O sea, esa es una duda que me surge. Pues en este caso, pedir la nulidad del pacto colectivo o más allá de la nulidad es la denuncia, ¿no? Del pacto colectivo, pues toda vez que pues no cumple con o no supera, recuérdate que los derechos laborales se deben superar y en este caso pues no cumple con ese tipo de, de requisito, ¿no? Además, el pacto colectivo no es que los sindicatos, incluso el sindicato mayoritario, tenga la capacidad de negociar todo lo que quiera y pueda tergiversar o disminuir derechos de la parte trabajadora. Recuérdate que este pacto colectivo lleva un proceso que se conoce como la homologación. Y acá, en este caso, pues el Ministerio de Trabajo estudia ese texto. Y si representa algún retroceso en los derechos de los trabajadores, pues evidentemente este no será ley profesional, ¿no? Jorge, adelante. Gracias, licenciado. Perdone, también me surge una pequeña duda en el caso de los grupos coaligados. En este caso, pues ellos no tendrían ningún tipo de respaldo, veámoslo, o también por ahí colocaban un temita de la inamovilidad, como lo es con los sindicatos, porque como al final, al momento de que, como usted lo mencionaba, el tema de la temporalidad, pues
se cumple el convenio y pues se finaliza, ¿verdad? Según lo que he entendido. Entonces, esa es mi duda. En este caso, las personas que conforman este grupo coaligado, al terminar este convenio, ¿habría alguna forma en este caso de que ellos sean despedidos, digámoslo así, porque ya la lleven contra ellos? No, mira, vamos a ver, ahí tenemos que ordenar un poquito, ¿verdad, Jorge? Porque, bueno, la inamovilidad como tal la goza en distintos momentos un sindicato. Por ejemplo, cuando se está constituyendo, los trabajadores que están en el movimiento de asociación sindical gozan de una inamovilidad. Una vez quedan inscritos formalmente, la inamovilidad ya no es que la gocen todos. De hecho, ese es uno de los errores comunes. Se confunde que al estar sindicalizado yo automáticamente soy inamovible. No, la gozan los miembros del comité ejecutivo. Los demás trabajadores pueden ser despedidos si se les sigue un determinado proceso en la empresa y en este caso pues se les retira, ¿verdad?, de la institución. Pero bueno, pues un dato te da ese tipo de garantías, ¿no? Que cuando te estás constituyendo eres inamovible y cuando en este caso pues eres o en un pacto colectivo, que suele pasar, se estableció que otro tipo de cargos del sindicato son inamovibles, pues en este caso gozas de esa inamovilidad. ¿Qué pasa con los grupos coaligados? Pues precisamente al no tener ese tipo de mecanismos con los cuales determinados miembros de su grupo pueden gozar de inamovilidad, lo que hacen entonces es organizarse, ¿sí?, un grupo, y están constantemente planteando conflictos colectivos. ¿Qué logras tú con el conflicto colectivo? Una de las cuestiones que vamos a ver en las próximas clases es que automáticamente al admitir a trámite el conflicto colectivo, todos los trabajadores gozan de inamovilidad, ¿sí? Y se tiene que llevar un incidente de cancelación de contrato para, en este caso, pues removerlos de la empresa. Entonces, esa es una forma que la ley trata de compensar esa, pues al final, falencia, ¿no? O imperfección que tiene un grupo coaligado o comité ad hoc. ¿Estamos claros con eso? Sí, licenciado, muchas gracias. Perfecto, va. Y miren, pues ya para finalizar la clase les quiero mostrar algo que les voy a compartir el día de hoy. Les voy a compartir dos conflictos colectivos, ¿sí? Dos conflictos colectivos. Van a tener la oportunidad ustedes de analizar a lo largo de las próximas clases un conflicto colectivo, pueden verlo ustedes acá, planteado por un sindicato, ¿sí? En este caso es el Sindicato de Trabajadores de Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, y demás entidades o empresas afines, Citra de Orsa, ¿sí? Van a ver ustedes en este caso, pues, un conflicto colectivo planteado por un sindicato con personalidad jurídica y de lo que vamos a platicar al inicio de la próxima clase, en determinado momento, es que yo quiero, que esto se lo voy a compartir en Classroom, yo quiero que ustedes, y esto no va a ser voluntario, yo voy a seleccionar a qué persona me va a responder esta pregunta, porque se lo estoy compartiendo a todos, ¿sí? Y no tengan miedo a participar, si no saben, pues se los diré cuál es la respuesta. Pero yo quiero que miren que una de las cuestiones también por las cuales estamos compartiendo el tema de las diferencias entre una organización y otra es la forma en la cual acreditan su personería los sindicatos, ¿sí? Y una forma, que es el segundo conflicto, este es otro conflicto que les voy a compartir, en la cual, o cuál es la diferencia entre una y otra, en cómo plantea su conflicto un comité ad hoc o un grupo coaligado. En este caso, pues es de una empresa privada
pero vean ustedes la diferenciación entre una y otra. Yo, a partir de las próximas clases, ya vamos a estar trabajando parte de las clases sobre expedientes judiciales para ir, pues, ustedes conociendo este tipo de demandas y poder, pues, en este caso, ya aplicar esos conocimientos teóricos a la práctica y que vean ustedes cómo es que se redacta y se plantea este tipo de conflictos. ¿Ok? Entonces, de tarea, se van a llevar darle lectura a estos dos conflictos colectivos y, en este caso, pues, responder y observar cuál es la diferenciación entre la personería que acredita un sindicato y la personalidad o la legitimación, mejor dicho, porque personalidad no tienen, la legitimación, cómo se acredita esa legitimación en un comité ad hoc de un grupo coaligado de trabajadores. ¿Ok? Esto se los compartiré junto con las diapositivas del día de hoy. Y si no hay alguna otra consulta, pues nos veremos el próximo lunes, ya entrando en esta materia procesal colectiva del trabajo. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta, algún tema que quieran platicar, alguna inquietud, alguna molestia? Este es el momento. Y si no, pues nos vemos en la próxima clase. ¿Ok? Disculpe, el documento los documentos los va a compartir en Classroom. Exactamente. Classroom, Esteban, es nuestro único medio de comunicación oficial. ¿Ok? Muchas gracias, Lick. Perfecto, bueno. Entonces, si no hay alguna pregunta por ahí, pues... Ah, sí, adelante. Sí. ¿En dónde le puedo escribir, Lick? En Classroom, siempre. Sí, ahí en Classroom está mi correo y de todos modos en las primeras diapositivas yo compartí mi correo y ahí me puedes escribir, Ronnie, ¿ok? Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, pues. licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Que descanse, Lick. Buenas noches. Muy Feliz buena noche, noche. licenciado. Licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Milik. Que descanse, cuídese.